Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Muy buenos días, queridos hermanos. Gracias por acompañarnos en el culto de nuestra iglesia. Vamos a empezar estudiando la palabra de Dios y quiero pedirle por favor que busque en su Biblia Primera de Pedro capítulo 1. Vamos a empezar en el versículo 13, por favor. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 13. Tengamos una palabra de oración, por favor. Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por la bendición que nos das de poder reunirnos esta mañana para estudiar tu palabra. Pedimos tu guía y tu dirección en el estudio y en la aplicación de tu palabra a nuestra vida, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Continuamos en nuestra serie de mensajes. La esperanza en medio del sufrimiento es un estudio de Primera de Pedro, y el día de hoy vamos a hablar acerca de una vida de santidad. Vamos a dividirlo en varias partes este tema y vamos a empezar en el versículo 13 y vamos a ir hasta el versículo 16. En la Biblia se encuentra un patrón y en el texto que usted puede ver en la pantalla va a observar este patrón que los escritores de la Biblia establecen. El texto bíblico dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Usted puede observar en el texto bíblico, el escritor Juan establece el hecho de que esta esperanza debe llevarnos a nosotros a purificarnos, a vivir en santidad. Este patrón se repite en varios textos de la Biblia. Lo vemos a través de Juan en este pasaje, lo vemos en el caso del apóstol Pablo aquí en 2 Corintios, donde dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Otra vez este patrón: promesas, limpieza y santidad. Observa, nuestro texto bíblico, ahí en Primera de Pedro capítulo 1, los versos 3 y 16, repiten este patrón entre la esperanza y cómo la esperanza debe llegar a llevarnos a vivir en santidad. Lo hace Juan cuando escribe en la primera carta de Juan, lo hace el apóstol Pablo en la cita que acabamos de leer, y ahora el apóstol Pedro hace el mismo, establece el mismo esquema. Verso 13 dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Puede observar, se habla de esperanza y la esperanza debe llegar a motivar al creyente a vivir de manera santa. Esta manera de pensar la acabamos de ver en Juan y lo acabamos de ver en el apóstol, en el apóstol Pablo y ahora en Pedro. Y en el bosquejo que usted tiene de su mensaje observamos estas dos verdades: la esperanza que nosotros debemos tener en Dios, y esa esperanza nos debe motivar, nos debe animar a vivir en santidad. Empecemos entonces observando la esperanza, como nuestra esperanza debe estar en Dios. Usted observa ahí en la diapositiva
este es nuestro primer punto. Mi esperanza está en Dios. Observe lo que dice el verso 13 nuevamente. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Usted puede observar el hecho de que el texto bíblico, el verso 13, une todo lo que nosotros hemos visto en los primeros versículos. Por eso la frase por tanto es una conclusión. Aquí en este pasaje de Primera de Pedro nosotros tenemos dos mandamientos. El primer mandamiento está expresado en ese verbo esperad. Es un imperativo. Todo el resto, todo lo que dice el versículo 13 va a ayudarnos a comprender lo que significa esperar. ¿Dónde está mi esperanza? ¿Cómo me puedo dar cuenta que mi esperanza está en Dios? ¿Por qué debería mi esperanza estar puesta en Dios? Para que nuestra esperanza esté puesta en Dios, nosotros necesitamos prepararnos mentalmente. Y usted puede observar en el verso 13 el hecho de que esta preparación mental está enfatizada por esos verbos ceñid y sed sobrios. Ceñid, usted puede verlo en el texto. Ahí usted puede verlo en la diapositiva. En la diapositiva tiene esa gráfica donde se le muestra qué significaba ceñirse los lomos. La túnica no permitía hacer trabajos pesados o pelear. Se necesitaba ceñir los lomos. Primero se arremangaba parte de la tela que estuviese sobre las rodillas. Luego se juntaba el material al frente de forma que la parte de atrás quedaba apretada a la espalda. Luego se tiraba el exceso de material hacia atrás, tirando de él entre las piernas hacia atrás. Se reunía la mitad del material en cada mano, llevándola al frente. Por último, se alaba las dos mitades y ya que se estaba listo para la batalla, ya estaba listo uno para la batalla y el trabajo duro. Observa, entonces los hombres que usaban túnicas largas como la gráfica tenían que hacer esto de ceñir sus lomos. Los lomos no eran la espalda de la persona, los lomos hace referencia a la parte de la cintura de la persona y ahí se ataba esta túnica para que pudiera dejar libre las piernas y de esa forma poder trabajar, poder caminar, poder correr de mejor manera y poder luchar en la guerra. Ahora, el texto bíblico nos dice a nosotros que debemos ceñir los lomos de vuestro entendimiento. No los lomos, no ceñir esa túnica, ceñir los lomos de nuestro entendimiento. Así es que esto nos habla de una preparación mental para poder esperar en el Señor. ¿Sí? Este pasaje hace referencia a esto. La verdad es que esa palabra ceñir nos manda a la referencia del Antiguo Testamento. Y aquí tenemos una cita, observe, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche, y les dijo: salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová como habéis dicho. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándole prisa a echarlos de la tierra, porque decían: todos somos muertos.
Es interesante la referencia aquí a la nación de Israel. Y es interesante también el hecho de que el apóstol Pedro utilice todas estas imágenes del Antiguo Testamento aplicadas a la nación de Israel y ahora él aplicándolas a este grupo de gentiles que en su mayoría formaban las iglesias a las cuales él dirige su carta. Ceñid los lomos. Cuando ellos iban a salir de Egipto, debían ceñir esos lomos, debían hacerlo físicamente. Su manto su túnica iba a ser amarrada para que ésta no se convierta en un impedimento a la hora de caminar, a la hora de correr. Y nosotros, el texto bíblico, tomando esta ilustración del Antiguo Testamento, nos dice a nosotros que nosotros debemos ceñir nuestros lomos para poder esperar en el Señor. ¿Cuántas veces nuestra parte mental es afectada por los problemas y por las dificultades de esta vida? Y esa parte mental que llega a ser afectada por las circunstancias, en el caso de estos creyentes a los que dirige Pedro su carta, por medio de esta persecución, les podía llevar esa persecución a tener pensamientos incorrectos, inadecuados, de dudas, de preocupación, de inquietud. Y por eso la urgencia del apóstol Pedro de que ellos se preparen mentalmente, porque usted y yo, hermanos, sabemos que muchas veces los problemas y las dificultades pueden llevarnos a dudar de las cosas que nosotros creemos. Podemos tener convicciones sumamente fuertes cuando las cosas van más o menos bien en la vida, pero a la hora de los problemas y las dificultades, esos problemas van a llegar a probar nuestra preparación mental. Y si no estamos preparados mentalmente, muchas veces pensamientos de intranquilidad, pensamientos que tienen dudas, que tienen inquietudes, pueden llegar a hacernos dudar. Para mostrar la importancia de esta preparación mental, el escritor va a escoger otra frase: sed sobrios, dice el versículo 13. Sed sobrios. Esto va a incluirse, va a añadirse a ese verbo ceñid, porque sed sobrios implica que una persona va a tener firmeza mental. La palabra sobrios hace referencia a la abstinencia del licor. Aquí se utiliza la palabra figurativamente y el licor llega a nublar la manera de pensar del borracho. Y nosotros debemos darnos cuenta que las preocupaciones de esta vida, los problemas de esta vida pueden llevarnos a nosotros a nublar nuestro pensamiento, a llegar a tener pensamientos equivocados, y por eso la base de nuestra manera de pensar debe ser la palabra de Dios, porque muchas veces nosotros podemos tener pensamientos juiciosos, razonables y aún con un sentido común adecuado y correcto, pero no basados en la palabra de Dios, y podemos parecernos a el borracho que el licor le ha nublado su manera de pensar. Si nosotros pensamos diferente a lo que dice la palabra de Dios, no estamos siendo sobrios. La sobriedad intelectual y la sobriedad espiritual está dada por basar nuestros pensamientos en la palabra de Dios. Debemos ceñir nuestros pensamientos con la palabra de Dios. Debemos ser sobrios mentalmente. Debemos llegar a darnos cuenta que muchas veces la batalla en contra de esa esperanza viva que debemos mantener en nuestro Señor se libra en nuestra mente. Y los problemas y dificultades muchas veces nos llevan a dudar, nos llevan a pensar de manera incorrecta, de manera inadecuada. Y es por eso que es necesario que nosotros nos preparemos intelectualmente. Usted en la pantalla puede observar una cita de Efesios 6 donde dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Observa,
La verdad de la palabra de Dios debe ceñir nuestra manera de pensar. Necesitamos prepararnos intelectualmente para que a la hora de enfrentar problemas y dificultades, nuestra esperanza en el Señor no tambalee. El verso 13 nos muestra a nosotros el hecho de que nuestra esperanza debe estar completamente enfocada en la gracia que nos traerá Jesucristo cuando Él vuelva por nosotros. ¿Lo vio? Esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Dónde está mi esperanza? ¿En circunstancias que cambian? ¿En un negocio que tambalea? ¿En una economía afectada? ¿En una pérdida de trabajo? ¿En el trabajo seguro que antes tenía? Ahí se encontraba mi esperanza. Aprendimos la semana pasada que Dios nos ha dado, nos ha hecho renacer para que nosotros tengamos una esperanza viva. Y gracias a la salvación, nosotros ahora podemos tener esa esperanza. Pero aquí la palabra esperanza está atrás de un verbo que nos dice a nosotros una orden, nos da a nosotros una orden. Esperad. Les ordeno que esperen. ¿Y qué deben esperar? Deben esperar en esa gracia que traerá Jesucristo cuando vuelva. Esa gracia que Jesucristo va a traer se refiere a esa herencia que nosotros recibimos, un anticipo de esa herencia cuando recibimos a Cristo como Salvador personal. Lo aprendimos la semana anterior. El resto de esa herencia, todos los otros detalles y componentes de nuestra salvación, Jesucristo los va a traer cuando Él vuelva por nosotros. A nosotros nos toca esperar por completo. Mi esperanza debe estar completamente enfocada en el hecho de que Jesucristo vuelve, y cuando Él vuelva trae consigo esa gracia, esa herencia que Él ha prometido darme. ¿En qué está enfocada tu vida? ¿En una meta? ¿En un objetivo? ¿En un sueño? ¿En obtener un título en una carrera universitaria? ¿El obtener un trabajo añorado? ¿El conseguir un esposo, una esposa? ¿Cuál es la meta de tu vida? El enfoque de nuestra vida. Cada día el enfoque de nuestra vida debe ser en el hecho de que Jesucristo vuelve, y al volver Él está trayendo consigo mi herencia. Observa. Usted ve ahí un pequeño verbo que es el verbo traer. Lo hermoso de ese verbo es que atrás de ese verbo, el significado completo de ese verbo tiene que ver con algo que ya está sucediendo. Así es que lo que el texto está diciendo es que Jesucristo ya está en camino, ya ha salido, como si pudiéramos decir que Jesucristo ya salió del cielo, ya dejó la diestra del Padre Celestial y ya está en camino para volver otra vez por nosotros. Esa es la idea, estar ya en camino. No sabemos qué día y qué hora. La Biblia dice que ningún ser humano sabe, no podemos precisarlo. Pero el hecho de que el texto muestre la verdad de que Jesucristo está en camino para animarnos a nosotros al hecho de que falta poco tiempo para que Jesucristo vuelva por nosotros, y cuando Él vuelve viene con nuestra herencia para entregárnosla a nosotros, no porque nos merecemos eso, sino solamente por su gracia. Hermano, cuando las cosas se ponen difíciles, enfócate en que Cristo viene. Ya está en camino. Cada día que pasa está más cerca que nuestro Salvador vuelva por nosotros.
debemos esperar por completo. Debemos esperar la venida de nuestro Señor. Así es que la primera verdad importante es el hecho de que nosotros debemos esperar por completo la venida de nuestro Señor. Esta esperanza debe llevarnos a nosotros a vivir ahora una vida santa para nuestro Dios. Usted puede observar que desde el versículo 14 al versículo 16 se nos va a mostrar cómo vivir una vida santa. Y la primera instrucción que se nos va a dar en el verso 14 es, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Observa, para que una persona pueda llegar a vivir en santidad, necesita ser un hijo de Dios. Como hijos obedientes, esta es la realidad de los lectores a los que dirige su carta Pedro, porque ellos han llegado a recibir a Cristo como Salvador personal y por eso son adoptados por Dios, y al ser adoptados por Dios ahora son hijos, han dejado de ser hijos de Satanás y ahora son hijos de Dios, hijos adoptivos de Dios, y esa característica, ese cambio debe llevarles, debe caracterizarles para ser hijos obedientes. ¿Eres un hijo obediente? ¿Eres un hijo de Dios? Y si eres un hijo de Dios, ¿eres un hijo obediente? ¿Quisieras vivir en santidad? Dios nos llama a vivir en santidad. Pero para que esto suceda necesitamos ser hijos de Dios. Y el otro paso que debemos dar es que si ya somos hijos, debemos caracterizarnos por la obediencia. Y si esto es así, necesitamos no conformarnos a los deseos que antes teníamos en nuestra ignorancia. Cuando no conocíamos a Dios, cuando no le habíamos recibido como Salvador, estábamos guiados por deseos pecaminosos. Y hoy se nos pide que si de veras queremos vivir en santidad, si de veras queremos obedecer al Señor, se espera que nosotros no nos conformemos a los pensamientos y al estilo de vida que este mundo tiene. Si quieres vivir en santidad, si queremos vivir en santidad, tú y yo necesitamos llegar a dejar de conformarnos a la manera de pensar que este mundo tiene. ¿Cuál es nuestra motivación? Nuestra esperanza viva. Esperar la venida del Señor. Y esa esperanza que nos permite pacientemente esperar que el Señor vuelva por nosotros, debe llevarnos a activamente buscar la santidad en nuestra vida diaria. No llegues a utilizar tus problemas como pretexto para no vivir de manera santa. Los cristianos a los cuales el apóstol Pedro dirige esta carta estaban pasando por momentos difíciles, por una persecución complicada y difícil, y Dios da por sentado que aún en medio de esas circunstancias, tú y yo debemos esperar la venida de nuestro Señor, y ese debe ser el enfoque de nuestra vida, y debemos motivarnos porque Él vuelve por nosotros y trae consigo su herencia, y eso debe llevarnos a dejar de conformarnos a la forma de pensar y a la forma de vivir de este mundo que vive contrario a lo que Dios espera. Hay una diferencia entre el incrédulo y tu persona como creyente. ¿Se nota una diferencia en nuestra forma de pensar y en nuestra forma de vivir? ¿O nosotros hemos descendido y vivimos y pensamos muy parecido a lo que los incrédulos viven? Hermano,
tú y yo debemos no conformarnos a los pensamientos pecaminosos. El apóstol Pablo recoge esta manera de pensar en Romanos 12 y nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Puedes mirar la misma palabra, no os conforméis, sino transformaos. ¿Y qué debe transformarse? Nuestro entendimiento. Observas la misma manera de pensar que el apóstol Pedro tenía, donde debemos ceñir nuestro entendimiento, y entonces esto va a afectar el hecho de que nosotros podamos no conformarnos a este siglo, no vivir de la misma forma pecaminosa que lo hace este mundo. ¿Quieres vivir en santidad? Si es así, tú y yo necesitamos no conformarnos a este siglo. El verso 15 nos dice que nosotros debemos seguir un modelo diferente en nuestra manera de vivir. Y ese modelo diferente está ejemplificado por nuestro propio Dios. El verso 15 dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Observas? Si no, en vez de vivir conformándonos en la manera de pensar y en la manera de actuar de este mundo. El verbo conformarse incluye el concepto de que los creyentes a los que dirige su carta el apóstol Pedro ya lo estaban haciendo. Se estaban conformando al pecado, estaban llegando a vivir nuevamente como antes lo hacían, antes de conocer al Señor. Y por eso les dice: no se conformen a este mundo, a esos deseos pecaminosos, sino más bien como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Aquí hay un llamamiento a vivir en santidad. Dios ha llamado a todo cristiano a vivir en santidad. Dios espera que nosotros vivamos en santidad. Este pensamiento es recogido por otros escritores en la palabra de Dios. Y aquí tienes un ejemplo. El apóstol Pablo dice: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Dios nos ha llamado a vivir de manera santa. Él desea que nosotros copiemos su ejemplo, que nosotros vivamos en santidad. La palabra llamado es utilizada varias veces en Primera de Pedro. Y tú puedes ahí ver una muestra de esto. Somos llamados a ser santos, somos llamados de las tinieblas a la luz admirable, somos llamados a sufrir y a seguir el ejemplo de Cristo, somos llamados en medio de la persecución a heredar bendición, somos llamados a su gloria eterna, somos llamados. Vamos a aprender todo esto a lo largo de nuestro estudio de esta carta de Primera de Pedro. Pero es interesante cómo el apóstol Pedro usa esta palabra llamado en diferentes contextos. Y aquí en el versículo 15, él hace un llamado para que tú y yo vivamos en santidad. La santidad no es una elección, la santidad es una orden. El verbo sed santos es un imperativo, es una orden de Dios para nosotros. Este versículo 15 tiene la idea central de estos pocos versículos que estamos estudiando. Un llamado a la santidad. Y el verso 15 también nos dice que esa santidad debe estar en toda vuestra manera de vivir. ¿Miraste ese detalle? No es ser santo en ciertas áreas de nuestra vida. Ok, ya no tomo, ya no fumo, ya no hago esos pecados visibles y esos pecados. Sed santo en toda vuestra manera de vivir. En cada área
el creyente debe observar santidad. ¿Observas? Sed santo. Sed tiene que ver con lo que soy. Y la frase en toda vuestra manera de vivir tiene que ver con lo que hago. Dios espera que en lo que soy y en lo que hago exista santidad. ¿En qué área de tu vida hace falta santidad? No nos conformemos con áreas en las cuales Dios ya ha trabajado y Dios ya ha transformado nuestra vida. Dios espera que esa santidad llegue a irradiar todas las áreas de nuestra vida. ¿En qué área tú y yo le fallamos a Dios? ¿Con qué área de nuestra vida todavía luchamos y todavía pataleamos y todavía tenemos complicaciones? En esa área, Dios espera que tú y yo seamos santos. Porque el que nos llamó es santo y nos ha llamado a vivir vidas de santidad. La santidad es tan importante en la Biblia que el atributo que más hace referencia el Antiguo y el Nuevo Testamento es el atributo de la santidad de Dios. ¿Sabías eso? El atributo que más se topa, al que más se hace referencia en las Escrituras, es la santidad de Dios. Dios espera que nosotros seamos santos, y que vivamos como santos en todas las áreas de nuestra vida. Ahora tú puedes pensar, pastor, Dios es santo, es obvio, es Dios. Pero nosotros somos humanos. Y tenemos nuestras luchas y tenemos nuestra naturaleza pecaminosa y todavía batallamos con todo esto. Para ser santo, tú y yo necesitamos ser hijos de Dios. Hijos obedientes. Para ser santos nosotros necesitamos tomar la decisión de no conformarnos a este mundo. Y mientras no lleguemos a tomar esa decisión de romper las ataduras y romper los puentes entre el mundo y nosotros en ciertas acciones y en ciertas formas de pensar, la santidad solo será un concepto intelectual que no se aplicará a nuestra vida. La persona que de veras quiere vivir en santidad acepta a Cristo como Salvador. La persona que de veras quiere vivir en santidad no se conforma con el mundo. Corta ese tipo de actividades pecaminosas, ese tipo de pensamientos, esas amistades inapropiadas que puede tener una persona en el mundo. Corta todo lazo, corta todo puente que le lleva a pecar porque ha decidido no conformarse a este mundo. Y el siguiente paso es darnos cuenta que ahora podemos vivir bajo un modelo distinto, el modelo que aquí es ejemplificado por el mismo Dios, porque Él nos ha llamado a vivir en santidad. Esa santidad, número 3, debe aplicarse a todas las áreas de nuestra vida. A todas las áreas de nuestra vida. Observa el verso 16. Y en este verso nosotros podemos mirar el hecho de que la palabra de Dios y la obra del Espíritu Santo producen santidad. Verso 16 dice, porque escrito está, sed santos,
porque yo soy santo. Este texto es una cita directa de Levítico 11:45. Y lo puedes ver en la pantalla donde dice: pero yo soy Jehová que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos porque yo soy santo. Esta es la cita de Levítico 11:45. De aquí toma el apóstol Pedro para escribir esa frase, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. ¿Por qué el apóstol Pedro necesitó tomar una cita de Levítico 11? Lo primero que hay que recordar es que el libro de Levítico tiene como tema la santidad. El libro que más veces utiliza esta palabra en toda la Biblia es el libro de Levítico. En el libro de Levítico, más que en cualquier otro libro de toda la Biblia, en este libro se habla más de santidad que en cualquier otro libro de la palabra de Dios. Así es que es significativo el hecho de que el apóstol Pedro tome esta cita de Levítico 11 para apoyar ese concepto de santidad que él ya lo expresa en el verso 15, y para fortalecer ese concepto él utiliza la cita de Levítico 15 para ilustrar, para apoyar este llamado a santidad. ¿Por qué repite la verdad, la declaración de santidad en el verso 15 y en el verso 16? Por la importancia que tiene este tema en la vida de nosotros los creyentes. ¿Por qué lo repite? Porque aquí está el corazón de estos pocos versículos. Aquí está lo principal de este texto. Nosotros necesitamos vivir en santidad. Pero ¿sabes? El verso 16 dice: porque está escrito. Porque está escrito. La palabra de Dios es la que produce santidad en nuestra vida. Si tú y yo no tenemos una diaria, constante, permanente, cercana relación con la palabra de Dios, la santidad seguirá siendo un mandamiento que tú y yo no aplicamos. Escrito está. Es la Biblia. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, dijo Jesucristo en Juan 17. Santifícalos en tu verdad. No se cumple este mandamiento en nuestra vida si tú y yo no tenemos una relación cercana y diaria con las Escrituras. Escrito está. Pero un detalle adicional es que el versículo 2, primera de Pedro 1:2, en el verso 2, nosotros aprendimos que es obra unilateral del Espíritu Santo santificarnos. Nos santificó en ese mismo instante cuando tú y yo recibimos a Cristo. Y arrancó un proceso que va a durar toda nuestra vida, donde nosotros vamos a ser santificados y perfeccionados por el Espíritu Santo. Así es que cuando hablamos de santidad, debemos darnos cuenta que tú y yo sí tenemos un rol, sí tenemos que hacer algo en este proceso. Pero son la palabra de Dios y la obra del Espíritu Santo los que nos santifican, los que nos transforman. Tú y yo debemos pasar tiempo en la Biblia. Tú y yo necesitamos depender del Espíritu Santo porque Él es el que va a producir santidad en nuestra vida.
Tú y yo debemos dejar de conformarnos al mundo para que el Espíritu Santo esté actuando y esté transformando nuestra vida. Hay mucho que tú y yo podemos hacer para progresar en este camino de santidad. Pero sin la Biblia y sin la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, la santidad es una utopía. Tú y yo necesitamos diariamente depender del Espíritu Santo. Decirle que Él nos perfeccione y Él nos ayude. Y tener un contacto diario y permanente con las Escrituras para que ellas nos santifiquen. Hermano, todo esto está en el contexto de problemas, de dificultades. Para los creyentes a los que escribe Pedro, está en el contexto de una persecución. Y Dios espera que esa persecución no les lleve a estos cristianos a dejar de ser santos. No usemos los problemas como pretexto para menguar en nuestra vida cristiana. No dejemos que las circunstancias difíciles que tú y yo estamos enfrentando hoy nos lleguen a ser livianos, a no ser diligentes en nuestra responsabilidad de ser santos como nuestro Dios es santo. ¿Sabes? El apóstol Pedro nos ha enseñado esto en estos pocos versículos. Debemos enfocar completamente nuestra perspectiva de la vida y debemos enfocarla en la esperanza. Que la herencia de la salvación, eso que nos falta todavía de nuestra salvación, ya está en camino para que la recibamos. Para esto es importante que nos preparemos mentalmente, ciñendo nuestro entendimiento y siendo sobrios, animados por la venida de nuestro Señor, animados por esto, animados porque nuestra herencia está en camino. Debemos vivir en santidad, siguiendo el ejemplo de nuestro Dios en todas las áreas de nuestra vida, abandonando la vida de pecado que antes teníamos. Oremos, por favor. Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das de poder estudiarla, poder entenderla. Padre, ayúdanos a darnos cuenta que nos salvaste para que nosotros tengamos una esperanza viva. Y Señor, esa esperanza viva que ahora podemos tener, a veces por las dificultades y los problemas podemos vivir sin esperanza. Y por eso tú nos ordenas a que esperemos esa gracia, esa herencia que ya está en camino, que ya vuelve contigo por nosotros, Señor. Ayúdanos a animarnos, sabiendo que tú vuelves, que tú ya estás en camino. Ayúdanos, Señor, a fortalecer nuestro entendimiento, a ceñir nuestros lomos de nuestro entendimiento y a ser sobrios para que mentalmente estemos preparados y estemos esperando, estemos enfocados en que tú vuelves. Y animados por esto, podamos vivir el resto
de nuestra vida, siguiendo tu ejemplo, sabiendo que hemos sido llamados a santidad, sabiendo que para vivir de manera santa necesitamos decidir, no conformarnos al mundo, abandonar esas actividades y esos pensamientos y esas cosas que hacemos que son incongruentes a nuestra vida cristiana. Y abandonando todo eso, abandonando el pecado, podamos darnos cuenta que nos has llamado a vivir de manera santa. Y tú deseas que esa santidad se irradie a todas las áreas de nuestra vida. Y nos enseñas que para que esto sea una realidad en nuestra vida, no estamos solos. No es nuestro esfuerzo humano para tratar de vivir santos. Es producto de tu palabra que nos santifica y de la obra del Espíritu Santo que arrancó en el mismo momento en el que te recibimos como Salvador. Ayúdanos a pasar tiempo en tu palabra. Ayúdanos a saturarnos por tu palabra diariamente. Y ayúdanos a depender del trabajo del Espíritu Santo para que Él nos santifique y nos transforme. Pedimos tu bendición. Oramos en el nombre de Cristo Jesús.